Días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia de nuestro querido amigo Adrián Ibarra, con quien vamos a conversar sobre la ley económica urgente. Yo sé que muchos de ustedes están cansados de que hablemos de lo mismo, pero tenemos que analizar esto porque no es justo que mucha gente diga es que estamos en emergencia, tenemos que aceptar todo lo que venga. Y no es así. No es así, hay un montón de oportunidades, de otras cosas para hacer, y no solamente tenemos que enfocarnos en lo que diga el gobierno, ¿no? Ayer yo recibí un mensaje interno de una persona que voy a obviar el nombre porque aparte es conocida, pero me decía, o sea, ya dejemos de molestar, dice, dejémosle que el gobierno trabaje. No, no, si no estamos impidiendo que el gobierno trabaje, lo que estamos impidiendo es que nos metan la mano al bolsillo. Y opciones hay un montón. Ayer mismo teníamos la presencia del economista Marco Flores y nos daba ahí opciones que están sugiriendo el foro de economistas, están sugiriendo algunas personas. Hay otros foros igual que están, que siguen dándole opciones al gobierno, pero el señor Martínez es una persona o sea, que está viendo solamente por sus intereses, nada más. Queremos dar la bienvenida a Adrián Ibarra. Queremos conversar justamente de este tema de la ley económica urgente y de estas oportunidades que puede haber y de lo que están haciendo los países del mundo, porque lo que está haciendo el Ecuador parece que es totalmente lo contrario a lo que hacen los países que están manejando medianamente bien esta crisis. Muy buenos días, Adrián. Muy buenos días, César, y a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de Hoja de Ruta. Mi abrazo solidario para todas estas familias que están atravesando duros momentos, tanto en el aspecto de salud como ahora también, bueno, ya en estas alturas de la crisis también, desde la parte económica. Un abrazo solidario y a los que tengan la oportunidad y tengan las facilidades, quedémonos en casa y apoyemos a sobrellevar esta pandemia de la manera más, digamos, adecuada, ¿no? Así es. Bueno, ¿cómo le ves tú a la ley, a estos dos proyectos de ley económica urgente? El uno mal llamado ayuda humanitaria, de que de humanitaria no tiene nada, y la otra que es para organizar las finanzas públicas. Yo preguntaba y decía, no, eso ya no se archivó en la Asamblea Nacional, ¿por qué se vuelve a insistir? Bueno, si yo tengo que calificar, si yo tendría que calificar los dos proyectos de ley con una sola palabra, realmente lo único que se me ocurre es decir que son totalmente absurdos los dos, ¿no? Y me voy a permitir explicar por qué. Primero, como tú bien lo mencionabas, César, el proyecto que aplica para todo lo que es el cambio en todo lo que tiene que ver con finanzas públicas, lo único que es una copia malhadada del proyecto que ya en su momento, recordemos en diciembre, fue rechazado por la Asamblea Nacional, porque también recordemos en su momento se hablaba que este proyecto de ley que cambia la planificación de las finanzas públicas y que cambia muchos de los, digamos, de las normas acerca de la seguridad del sistema público de finanzas y cómo actúan los diferentes entes como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, cumplían o tenían muchas irregularidades que hasta eran inconstitucionales. Entonces, realmente este proyecto a mí realmente no me resultaría nada extraño que nuevamente sea vetado, que nuevamente sea rechazado por la Asamblea Nacional en su momento. Es un proyecto como lo analizamos en su momento en el mes de diciembre, que realmente lo único que hace es incorporar o radicalizar el modelo neoliberal que nos quieren implementar en el país por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que realmente lo que ha hecho y nos ha demostrado durante estos 3 años es que le tiene totalmente maniatado al gobierno, a tal punto que también en la crisis sanitaria hemos visto que se ha privilegiado los capitales, la deuda externa, el pago, el cumplimiento justamente de todas las normas y de todos, digamos, esta serie de cuestionamientos que le pide el Fondo Monetario Internacional, y el país lo que ha hecho a través del ministro Martínez es ceder ante estas peticiones. Ceder demasiado, porque, a ver, acá nos engaña cada rato el ministro Martínez, dijo que pagó solamente el capital y ahora ya descubrimos que también ha pagado el interés de estos bonos 2020. Eh,
estamos comprometidos para pagar en agosto. Este 28 de abril supuestamente hay un desembolso del FMI a algunos países y Ecuador no está en esa lista. Hay una lista de países que van a ser condonados las deudas. Según el ministro Martínez, eran solo los países del África y nosotros no somos considerados países pobres. O sea, vemos que no hay una gestión del ministro Martínez como para tratar de salir de la deuda, sino al contrario, lo que quiere es seguir pagando, honrando deudas en una emergencia sanitaria. Mira, más allá yo creo que haya o no gestión, porque yo ya después de 3 años de vivir un gobierno que, como tú lo hacías entender, nos va dosificando, ¿no? Las noticias. Entonces, primero te dicen, por un lado, que no pagaron, para poner este ejemplo, no pagaron los intereses. Ahora, después de unos días, ya conocemos que sí pagaron los intereses. Cuando recordemos que realmente el clamor de toda la población era que no se paguen esos 324 millones y que se utilicen más bien en los temas prioritarios que en este momento son la salud y el cuidar y el salvar las vidas de los ecuatorianos. Entonces, ya como te digo, yo ya no creo, no me como cuentos que esto sea un tema de gestión, sino que detrás de esto evidentemente hay intereses económicos, intereses financieros de grupos de poder en el país que realmente lo que hace el ministro Martínez es ejecutar acciones en favor de quienes están gobernando, cogobernando en favor de sus intereses. Claro, está ayudando a sus amigos, digamos así, pero a ver, tenemos también otra cuestión, que este gobierno, por ejemplo, dice, se desdice y luego termina haciendo todo lo contrario. O sea, me refiero a las declaraciones de la señora ministra de Gobierno, por ejemplo, de hablar de muerte cruzada, después que no, después que sí, ahora sale Otto a decir que sí y amenaza a la Asamblea con ese tema. Y lo mismo pasó con el tema que nos ocupaba en otras ocasiones, estimado Adrián, que era el tema de los infocentros, por ejemplo. Los infocentros decían que no servían, que no valían, o que después decían que iban a repotenciar, después que no. Ahora dijo que ya no van a cerrar. Pero se ha restituido el tema de los infocentros, conocemos si es que realmente se está trabajando para que a todas las personas que ya habían sido desvinculadas las volvieron a contratar, no sé. Bueno, haciendo un paréntesis en el análisis de la Ujú. ley, puedo comentarles a los interesados en el tema de los infocentros que sí se logró frenar esta nefasta decisión. Realmente fue el clamor popular, el clamor de las 750 parroquias rurales, el apoyo de entidades como la CONAGOPARE, como la Defensoría del Pueblo, de muchos asambleístas de diferentes ideologías, lo que se sumaron a una petición lógica, ¿no? A una petición realmente justa y algo que en el futuro lo vamos a necesitar mucho, que es los medios digitales en favor de las grandes mayorías, en favor de los más vulnerables, para que ayuden a reconstruir la economía de nuestro país. Entonces, esta herramienta realmente terminaba, o la decisión de quitar esta herramienta, mucho más para las personas vulnerables, mucho más para las parroquias rurales, que allá es muy difícil que se pueda tener acceso, que puedan tener justamente la capacidad de comprar un dispositivo electrónico, realmente lo que iba a hacer era amputarles la capacidad de generar conocimiento, de generar productividad, de generar desarrollo para las parroquias rurales, ¿no? No hay que olvidarnos que hoy por hoy justamente la ruralidad y el agro es quienes están haciendo el sostén alimentario para quienes vivimos en las grandes ciudades. Entonces esto hay que realmente comprender este nuevo contexto bajo el cual se va a desarrollar el mundo, nuestro país, y realmente comenzar también a adaptarlo y a fortalecer donde tenemos que fortalecer nuestra economía, ¿no? Que es la economía popular y solidaria. Claro. Regresando al tema de la ley. Habíamos comentado de que esta ley le mete al bolsillo, le mete la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano porque vemos que somos o vamos a ser los que más vamos a aportar. Las empresas, los grupos, los grandes grupos, pues aportarán una mínima parte y todo esto, o sea, viendo desde el lado del gobierno, no se topa tampoco a los bancos, a la banca ecuatoriana. ¿Y qué opciones tenemos o qué están haciendo otros países con respecto a esto? Bueno, yo acerca de la ley humanitaria, yo quisiera comenzar por el concepto, porque para mí el concepto está errado
y con el concepto también el gobierno de una manera infame nos trata de engañar. Primero se ha hablado de una ley de humanitaria, una ley de solidaridad, cuando realmente lo que vemos ya en los artículos que proponen en la ley realmente lo que menos tiene es de esta solidaridad y de esta humanidad tan llamada en la ley, ¿no? Porque lo que están haciendo básicamente es toda la cuenta de la crisis, dividirla para todos los ecuatorianos, en donde el peso más grande recae justamente sobre los trabajadores, empleados privados y mucho más sobre los empleados públicos. Se habla de que más o menos la ley trata o piensa recaudar 1.300 millones, donde más del 60% realmente sale de este aporte de los ya golpeados sueldos de los empleados públicos y de los empleados privados, donde entendamos, ¿no? Nosotros, y un poco para entender el contexto bajo el cual quieren manejar esta ley, el Ecuador viene sobrellevando una crisis generada también, o mejor dicho, evidenciada en recesión, evidenciada en desempleo, que ha generado mucho desempleo, se ha generado desde el gobierno, desde el sector público, y ahora hoy se pretende justamente a ese aparato público golpeado ya, a esa producción privada también golpeada en el tema del consumo, meterle la mano en el bolsillo, lo cual resulta totalmente opuesto a todas las políticas que están realizando varios países a nivel mundial. Independientemente de la ideología, todos los países en este momento están priorizando, primero que nada, el consumo. ¿A través de qué? De inyectarle dinero a las personas para que puedan seguir de alguna manera consumiendo, lo que hace que el aparato productivo de alguna manera también siga funcionando. En nuestro país y con la ley se pretende más bien quitarle dinero del bolsillo de las personas, lo que va a contraer el consumo y lo que va a hacer es matar la poca empresa privada, la poca empresa de producción que está trabajando actualmente. Entonces resulta realmente un desconcierto que se pretenda en este momento introducir una ley donde nos genere tanto daño y donde la recesión nada más se profundice. Ahora, ¿qué puede hacer el pueblo ecuatoriano o qué puede solicitarle a la Asamblea que cambie o que proponga en esta ley? Sí, como te digo, partiendo desde el correcto concepto de una ley solidaria y humanitaria, en donde quienes tienen que participar mucho más de la contribución para los que menos tienen, para los más vulnerables, para esas personas que viven con $1 al día, para esos trabajos, para esos trabajadores autónomos, que en nuestro país sobrepasan los 4 millones de personas de la población económicamente activa. Entonces, lo que se tiene que hacer es segmentar y enfocar las medidas justamente a ese 1%, a ese grupo que durante el tiempo ha generado riquezas, ha acumulado riquezas, y asimismo a los grupos financieros que en el tiempo han acumulado riquezas y que también se han beneficiado. Se han beneficiado, por ejemplo, tú recordarás, se han beneficiado de una remisión tributaria donde el año pasado se les subsidió, se les perdonó 4.500 millones de dólares en intereses y en cobro de moras. Y creo que es lo correcto, es definir esta normativa, definir las reglas sobre donde, por ejemplo, personas que hayan acumulado dentro de su patrimonio más de $1 millón realmente hagan un aporte sobre ese patrimonio, que es la correcta manera de medir justamente la acumulación de riqueza que tiene una persona en el patrimonio como tal, y no el dinero que las personas tienen para su economía, que es lo que plantea la actual ley. Claro, ahora, dentro de la ley también se está planificando el hecho de que hayan despidos. ¿Cómo podría enfrentar un país cuando empiezas a bajar el consumo, un país dolarizado, cuando empiezas a bajar el consumo de la gente y cuando vas a afectar con el tiempo a instituciones como el Instituto de Seguridad Social? Porque con mayor desempleo obviamente va a haber menos aportaciones. Mira, aquí hay algo peligrosísimo, César, y a quienes nos escuchan, son dos cosas. Primero que el tema del desempleo, desde ya la parte pública, no está en esta ley. Ya se generó la semana anterior con un acuerdo, una resolución ministerial, donde se terminan los contratos ocasionales, donde se terminan los nombramientos provisionales, lo que va a hacer que 180.000 funcionarios públicos se queden sin empleo en los próximos meses. Eso ya es una realidad, no tiene nada que ver
con la ley planteada. Y como tú bien lo decías, la otra parte que sí está en la ley es justamente esta malintención, la diría yo mejor, de que donde hablan de que la realidad ha superado la legalidad. Entonces, bajo esta premisa, errada totalmente, pretenden que justamente los acuerdos entre empleador y trabajador se realicen para bajarte el sueldo, subirte las horas de trabajo, incluso despedirte sin tener la liquidación adecuada. Entonces, todo esto es muy peligroso, como te digo, en un contexto donde vemos que primero el gobierno, en vez de ser el principal, digamos, generador de confianza, generador de estabilidad, es quien genera el desempleo. Y lo otro, donde deja las puertas abiertas a empresas privadas para que con estos acuerdos, entre comillas, puedan generar estos desempleos y puedan generar realmente saltarse normas que pueden precarizar el trabajo y pueden definitivamente causar un desempleo mucho más profundo del que actualmente tenemos en el país, lo cual sería nefasto para nuestra economía. Nefasto porque está peligrando la dolarización, pues, cuando están saliendo dólares de acá. Definitivamente, César, con una economía que ya venía golpeada, no hablo de ahora la crisis sanitaria, recordemos los graves episodios de octubre, con la pretensión igual, de manera, digamos, totalmente errada, de eliminar los subsidios, con una economía que ya venía golpeada por justamente todas estas decisiones de contraer el Estado, de reducir la inversión pública, de hacer ver como que todo lo público es malo, como lo que los empleados son públicos son malos. Todo esto ha ido desencadenando una crisis, una contracción económica, una recesión de las familias ecuatorianas, que hoy por hoy vemos que ese reflejo solo se profundiza en una crisis sanitaria que realmente nos termina golpeando a todos los ecuatorianos. Entonces, definitivamente que esto pone en peligro la dolarización, porque de lo que más, y lo voy a volver a repetir incansablemente, la dolarización se sostiene básicamente de la liquidez de los pocos dólares que podamos tener en nuestra economía. Entonces resulta realmente impresentable que bajo este contexto el gobierno no ponga reglas sobre la salida de capitales, cuando vemos que 400 millones salieron la semana anterior de nuestra economía, salieron por el reparto de utilidades bancarias de 180 millones que aprobó la Junta Bancaria hace 2 semanas. Entonces se sigue desangrando la economía ecuatoriana, se sigue sacando los dólares fuera de la economía ecuatoriana y realmente entonces el escenario es proclive para que tengamos una dolarización realmente muy tambaleante. Cuando nos hablan de que se ha pagado estos bonos para poder tener abierto nuestras líneas de crédito, lo que no se dice es a qué interés nos están prestando luego de haber pagado estos bonos. ¿En qué interés a qué interés nos estarán endeudando? Bueno, primero que nada, y para ser un poco claro en el análisis de los bonos, está el separar, ¿no?, los temas. El pagar los bonos, el pagar a los tenedores de bonos de estos 324 millones, que mucha falta, ¿no?, hicieron en el tema de salud, y tengo que decirlo que realmente el haber eliminado estos recursos del tema, cuando más se los necesitaba en el tema sanitario, solo se tradujo en el incremento de fallecidos que tuvimos, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Además de eso, tengo que decirlo, el pago de los bonos nunca está atado a estos 2.000, 3.000 millones, ya ni sé ni cuántos miles de millones siempre nos ofrecen, Sí, que vienen de los multilaterales, no está atado porque los multilaterales no tienen nada que ver con los tenedores de bonos, con la deuda emitida con bonos. Entonces, al igual que muchos otros países, al igual que realmente países europeos, países latinoamericanos como Argentina, que están luchando en un frente común justamente por la renegociación, digamos, de una manera adecuada de las deudas, tanto de la emisión de bonos como con los multilaterales, ahí te das cuenta que la tarea se hizo mal o que la tarea se hizo enfocada en privilegiar a estos tenedores de bonos sobre y poniendo por sobre la salud de los ecuatorianos. Entonces, estos fondos de los multilaterales, y ayer veía y yo también, es una pena, el Ecuador ni siquiera está dentro de las resoluciones que van a tratar los multilaterales en este mes para poder asignar recursos. Entonces, lo que nos indica es realmente más bien una política económica destinada a cuidar estos intereses de poderosos grupos financieros en el país, mucho más allá del bienestar de los ecuatorianos. terrible.
O sea, lo que se está planteando es simplemente en esta ley meterle la mano, como digo, al bolsillo de la gente, de la mayoría del pueblo, pero no nos va a ayudar en nada. Pero, a ver, hay dinero en el Banco Central, ¿por qué no se hace uso de eso? Bueno, primero no se hace uso porque recordemos que el gobierno en la ley Trole 3 que aprobaron ellos mismos en el 2018 se dio un tiro en el pie, por no decirlo menos, justamente porque le quitó al Banco Central esa capacidad de poder financiar al Estado ecuatoriano, que hoy por hoy tanto lo necesita. Para muestra un botón, los sueldos de los empleados públicos del mes de marzo se cancelaron a mediados del mes de abril. Yo no sé, el fin de abril, si es que, y me temo a decirlo, que creo que todas las sospechas dan a que tampoco se van a pagar los sueldos de manera puntual a los empleados públicos. Entonces, todas estas contracciones económicas realmente van a hacer que la crisis que actualmente vivimos en el país realmente se profundice. Y lo otro es que justamente con esta, digamos, postura de ya una ideología errada, donde el Banco Central todo se ha venido denostando, todo el tema de la deuda interna, con los temas del gobierno anterior, por posturas ideológicas erradas, cuando lo primero tiene que estar la salud, el bienestar de las personas y del pueblo ecuatoriano, realmente han pesado mucho y hoy por hoy nos hace entender que estas decisiones de acomodos políticos por prejuicios políticos, realmente lo único que hacen es realmente perjudicar el bienestar de los ecuatorianos. Totalmente. Ahora, soluciones, ¿qué se podría haber hecho? ¿Qué más se podría haber hecho como para poder enfrentar esta crisis? Una vez que hemos visto que del Estado, en este caso del gobierno, mejor dicho, de este gobierno hemos tenido pura improvisación. ¿Qué más se podría haber hecho como para poder arreglar la vida de las personas? Te pregunto esto porque se me ocurre que en el futuro, con tanto desempleo, ya no habrá plata para la educación privada, tendrán que todos volcarse a la educación pública. Ya no habrá plata para pagar seguros privados de salud, todos se volcarán a la seguridad pública. Eh, Igual, no va a haber consumo, no se va a recaudar IVA. ¿Cómo es que las personas podrán sobrevivir a esto y si el Estado estará preparado como para recibir a tantas personas en el servicio público? Sí, bueno, te cuento lo que en el contexto mundial están generando los países, ¿no? Ya, Primero que nada, inyectando dinero en la economía de las personas, y esto quiero ir más allá de realmente de los temas ideológicos. Y aquí les voy a hablar de dos ejemplos clarísimos, ¿no? España con un gobierno progresista y Estados Unidos con un gobierno absolutamente capitalista han tomado la decisión de inyectar dinero en la economía personal y familiar de las personas y en España mucho más en los grupos vulnerables. En España se está discutiendo un concepto de renta básica universal, que en algún momento ojalá en nuestro país lo comencemos a discutir como un cambio estructural. Pero básicamente el concepto lo que hace es que el gobierno a través de subvenciones inyecta dinero en el bolsillo de las personas para mantener el consumo. Y por el otro lado, por el lado de la oferta, lo que hace es inyectarles dinero en estas pequeñas, en las medianas empresas, que son quienes necesitan el capital para seguir produciendo, para poder cumplir con los sueldos de las personas, de sus trabajadores y poder asimismo hacer que el aparato productivo no se pare, no se paralice totalmente. ¿A través de qué? A través de créditos públicos a tasas de interés muy bajas, con meses de gracia, que son lo que necesitan en este momento las empresas, las pequeñas y las medianas empresas. No necesitan que les bajemos los sueldos a los empleados, lo que necesitan es esa capacidad de financiamiento con tasas excepcionales debido a la pandemia, de una crisis que no se ha vivido históricamente nunca en esta magnitud en nuestro planeta, para que tengan esa sensibilidad de poder mantener justamente la dinamización del aparato productivo. Y lo otro, como te decía, es la inyección de dinero en la economía personal para que las personas sigan consumiendo. Argentina, por ejemplo, es otro muy buen ejemplo de esto. Argentina en la semana anterior, finales de la semana anterior, optó por, desde la parte gubernamental, absorber, pagar de los salarios de los empleados privados, los decidió pagar desde el gobierno. Lo que hace eso es no mermar
la capacidad adquisitiva de las personas, el flujo personal para seguir consumiendo y que de alguna manera el aparato productivo se siga manteniendo balanceado. Hacer lo contrario, como lo que pretenden con esta ley, entre comillas, solidaria y humanitaria, nada más lo que va a hacer es profundizar la crisis, profundizar esa recesión que tenemos actualmente y lo que nos va a hacer es a un colapso de nuestro ya debilitado también sector productivo y lo que con las consecuencias sociales que esto puede ser realmente algo incalculable, ¿no? Incalculable. Y también ahora que estamos leyendo, por ejemplo, hay la propuesta del ajuste de salarios públicos. O sea, para eso, o sea, no lo pueden hacer por decreto, pues cambiar la constitución inclusive, pero, o sea, ¿cómo es que hasta el 15 de abril se demandó el hecho de que haya que bajarles los sueldos o bajar una tabla salarial que está establecida en el Ministerio de Trabajo? El presidente de la República hizo una declaración que dijo ya los salarios no van a ser los mismos, pero, o sea, cómo pueden plantear eso en un momento como este? Mira, tan desconectada estará la propuesta del gobierno que sus propias entidades justamente se quejan de estas irregularidades, de estas ilegalidades que se pretenden, ¿no? Vemos por un lado una ley que plantea reducir un 10% a todos los empleados públicos, lo cual es inconstitucional, primero que nada, y después que es refutado por su propio ministro del Ministerio de Trabajo a través de un comunicado del viceministro. Vemos también un Banco Central que se muestra contrario a los artículos que se proponen en la ley. Entonces, realmente yo creo que, como te decía, vivimos un momento realmente caótico en una decisión trascendental que tiene que tomarse en este momento a través de la Asamblea Nacional con la aprobación de la ley, en donde la propuesta está totalmente desconectada de la realidad Ecuador y de la realidad mundial de lo que se tiene que hacer para preservar la economía, para preservar la salud de las personas, para preservar el bienestar, la capacidad de consumo, y ahí sí pedirle a la gente que se quede en casa. Muchos estudios hablan de que vamos a tener cuarentenas itinerantes durante todo el siguiente año, durante año y medio. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a la gente que se quede en casa cuando no tiene en su casa, no tiene qué comer? Cuando no tiene cómo sobrevivir, cuando sus hijos se mueren de hambre. Entonces, resulta irracional, incomprensible, desconectado de esta realidad, pretender que la manera adecuada de salir de la crisis es meterle el bolsillo y generar desempleo a todos los ecuatorianos. Claro, es terrible lo que está sucediendo. Mira, yo comentaba en una entrevista anterior que el día de ayer nos enteramos de un despido masivo de compañeros de Canal 1. Ya el día anterior también habíamos hablado de los despidos en el diario El Universo. ¿Cómo, cómo enfrentar una crisis así? O sea, la verdad es que ya te digo, a veces cae en el surrealismo lo que estamos viviendo, o sea, porque hablábamos tanto de solidaridad y todo lo demás, pero vemos que justamente la empresa privada es la que menos solidaridad tiene. Mira, yo, como te digo, César, el problema está en el concepto. El problema está en que nos han vendido, nos tratan de vender una solidaridad que nada más es repartir la cuenta para todos. Cuando lo correcto es que aquí, por responsabilidad social, quienes más han acumulado, los grupos de poder, los grupos de capital, los grupos financieros, ese 1% de personas, de millonarios de nuestro país que han acumulado riqueza durante estos años, sean quienes en este momento realmente sean solidarios, sean humanitarios y sean los que apoyen a los que menos tienen, a los que nada tienen, a esas personas que viven con $1 al día. Cuando este concepto realmente se plasme, como te decía, en decisiones, en realmente una ley que resulte, que propenda que el que más tiene apoye al que menos tiene, realmente creo que ahí ya el panorama cambiará. Pero mientras ese concepto no se maneje desde el Ejecutivo, desde el gobierno, entonces no esperemos que una ley nos traduzca en algo así. Entiendo que hay una postura de varias bancadas de diferente ideología, nuevamente, que proponen temas que van mucho más enfocados a esto, ¿no? A que el que más tenga ayude a los que menos tengan.
Entonces, como te decía, para mí es importantísimo la regulación del sector externo, un sector externo que ha sacado mucho dinero del país. Ahí se necesita urgente una elevación al impuesto a la salida de divisas, porque si no el dinero se va a seguir escapando de la economía ecuatoriana, como ha pasado ya durante estos 3 años, en donde más de 7.000 millones de dólares han salido por concepto, han salido de nuestro país, de la liquidez de nuestro país. Entonces, tenemos que tomar decisiones ante una, digamos, ante una crisis sanitaria que, digamos, que no han tenido precedentes. Es el momento de tomar decisiones también sin precedentes, mucho más allá de las ideologías políticas que tenga el gobierno como tal. Claro, pero ahora la asamblea obviamente no proponen, dicen ellos, conversando con algunos asambleístas, no se va a proponer el archivo, sino la sugerencia de muchas cosas, como tú mismo indicas. Pero esto obviamente va a llevar tiempo, porque tú sabes, ¿no? Ni siquiera has entrado al primer debate, luego voy a entrar al segundo, hay unos tiempos para eso. Entonces, hasta aquello, ya se van a cumplir 3 años de este gobierno, y está por ahí el fantasma que te decía yo de la muerte cruzada o de que a alguien se le ocurra pedir la destitución del gobierno con el artículo 130, numeral 2. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando si esto va a continuar ahí en debates en la Asamblea? Realmente yo creo que los tiempos definitivamente no nos acompañan, César, en esta crisis. Como tú bien lo mencionas, para mí también en el mejor de los casos de llegarse a aplicar, estamos hablando de una ley que recién comenzaremos a ver los primeros resultados para los meses de junio, julio, en el mejor de los casos, y bueno, ya en agosto tenemos que pagar supuestamente y agradecerles el favor de que nos hayan pateado la deuda de los 880 millones que hay que pagar en agosto, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Se ha hablado mucho, se ha especulado de que esta recaudación lo que quiere o lo que pretende el gobierno es simplemente pagar la deuda de agosto, lo cual ya terminaría siendo la locura más grande que podremos haber vivido dentro de toda esta crisis sanitaria que de hecho ya ha costado las ingentes cantidades de vidas, mucho más en la provincia del Guayas. Entonces, sanitaria. Ahora también tenemos una crisis política realmente gravísima, ¿no? Tenemos un ejecutivo y ciertas posturas de algunos secretarios de Estado amenazando de alguna manera a una Asamblea Nacional de que si no me apruebas como te mandé, voy a aplicar la muerte cruzada. Estas señales son malas porque lo único que generan en el ciudadano es mucho mayor incertidumbre, es mucho mayor miedo a lo que esté pasando y también obviamente da cuenta de un gobierno desconectado, de las necesidades ciudadanas, de una asamblea también desconectada de las necesidades ciudadanas, porque entendamos que a las personas en este momento lo que les importa es salvaguardar su vida, la de sus seres queridos, y obtener de alguna manera recursos para poder seguir alimentándose. Eso es lo que quieren actualmente las familias ecuatorianas cubrir hasta que pase todo esto. Realmente lo único que haría es ya sobrepasar la vara de todos los problemas que mantenemos en el Estado. Mucho de esto se da también justamente porque tenemos un presidente ausente, ¿no? Tenemos un presidente que él mismo ha indicado que por sus condiciones físicas, por su condición de edad, realmente no puede estar en el territorio. Entonces ahí se genera esta desconexión, ¿no? Esta falta de coordinación entre los grupos, en cambio, que están co-gobernando, que gobiernan, ¿no? Entonces esta desconexión, esta falta de coordinación se traduce justamente en acciones mal tomadas ya en beneficio de todos o en lo que debería ser el beneficio del país, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahora en un escenario político, te quería preguntar, eh, hay rumores, hay cosas que han estado circulando últimamente en estos 2 últimos días de una supuesta crisis de gabinete, de una supuesta, de un supuesto malestar en las Fuerzas Armadas.
Obviamente es un rumor, ¿no? Pero yo creo que es bueno comentarlo porque también la ciudadanía posiblemente se lleva por esas cosas. Y lo que menos queremos es difundir fake news. Por eso el audio no lo hemos difundido, no lo vamos a difundir, porque obviamente no es no es algo comprobado. Y, pero hay un rumor muy fuerte que suena que hay un descontento entre las filas de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué escenario se podría presentar en el caso de que haya un pronunciamiento por parte de las Fuerzas Armadas? Yo sé que va a ser una sucesión presidencial todo, pero ¿abonaría en estos momentos algo así a algo positivo o sería totalmente negativo? Vea, primero que nada, pues esa realmente es y te felicito por la responsabilidad, que debería ser una responsabilidad. Hola, hola, chut. Eso, eso digo, realmente cuando estamos tratando de hacer una buena entrevista, pues hemos tenido el... Aló. Hola, Adrián, ya nos conectamos nuevamente, que lastimosamente se desconectó, estamos teniendo problemas toda la mañana con la conexión de internet. No te Bueno, preocupes, tranquilo. sí, Entonces, como yo te decía, entonces el tema, voy a retomar la idea, es que esta serie de rumores, esta serie de elucubraciones que se generan, es justamente parte de esa falta de liderazgo de este gobierno, digamos, donde se deben concentrar las decisiones, donde se debe centralizar la comunicación. Entonces, se generan escenarios como este, ¿no? Donde hay rumores, donde se nota un Estado débil, un Estado resquebrajado, relaciones entre autoridades que pueden estar rotas o falta de comunicación, lo que resulta malo para la estabilidad que actualmente necesita el sobrellevar una crisis como tal. Como te digo, ante un gobierno ausente, ante un gobierno endeble, ante un gobierno débil, evidentemente una salida es justamente la sucesión, una sucesión que primero que nada es totalmente constitucional, ¿no? Aquí no estamos hablando de nada que esté por fuera de la ley. Tanto la sucesión presidencial como la propia muerte cruzada digamos, están amparadas dentro de la constitución que nos rige. Entonces, primero que claro, no hay que tenerle, digamos, miedo o a conversar de estos temas, están amparados bajo un marco legal. Y segundo, que si las autoridades creen que es la manera más adecuada de lograr que estas decisiones mejoren, de lograr este cambio de timón, de lograr que estas, digamos que leyes como la que nos han enviado cambien, realmente creo que a la final pueden terminar siendo decisiones necesarias en un momento, como te digo, que lo único que vemos es intereses del capital sobre el ser humano traducidos en leyes que lo que van a hacer es realmente causarnos una catástrofe económica a todo el pueblo ecuatoriano. sí, eso es lo que esperamos todos, que todo sea dentro de la Constitución, de que hayan temas que se respeten y que cualquier solución que se pueda encontrar pues sea en ese marco. ¿Algún, alguna cosa que se nos escape, mi estimado Adrián, que tengas tú como parte de tu análisis? Sí, creo que dentro de lo importante de esto es justamente que la ciudadanía esté clara del concepto, ¿no? De que cuando hablemos de solidaridad realmente sea esto, ¿no? Y sea en todo nivel, ¿no? Que el que más tiene ayude en este momento al que menos tiene. Esto a nivel de leyes, a nivel de empresas, a nivel de personas. Los que en algún momento tenemos un poquito más que alguien, ayudemos justamente a estas personas porque también va a ser la forma de hacer más llevadera para todos la crisis o amenorar el golpe de la crisis económica que está por suceder. Y lo otro, definitivamente, en este momento,
a todas las personas que seamos disciplinados, justamente los que tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, que lo hagamos porque realmente es la única forma de precautelar la vida de nuestros seres queridos y las nuestras. Así es. Yo te quiero agradecer, Adrián, por todos tus conceptos. Es muy valioso el tener siempre, pues, tus análisis aquí en Hoja de Ruta. Muchísimas gracias nuevamente y pues siempre la invitación está hecha para una próxima oportunidad. Muchas gracias, César, y a todos quienes nos han escuchado. Listo, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Mil disculpas por los cortes. Ustedes saben que acá parece que hay veces que no les gusta ciertas cosas y nos vuelan rapidito el, la cobertura del Internet, pero tratamos de recuperar de alguna manera, tenemos las estrategias para poder hacerlo. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos. Nosotros estamos más tarde ya con el segmento del doctor Richard Pinargote para conversar sobre esta emergencia sanitaria. Con todos, muchísimas gracias. Hasta pronto.